Muy bien, aquí estamos esta noche, jueves en la noche, para nuestro estudio bíblico de la semana. Hemos estado dando estudios todos los jueves desde hace más de 20 años. Y realmente creo que con una o dos excepciones, porque era Nochebuena o algo así, hemos no tenido esa plática los jueves. En los últimos 3, 4, yo no sé, ya más de 4 meses, hemos estado teniendo las pláticas de los jueves en digital, a través de la tecnología que podemos usar y que Dios nos da la sabiduría para usarla. Estamos muy contentos por eso. Queremos acatar las órdenes del gobierno de no tener reuniones en casa, y entonces por eso hemos estado teniendo estos estudios a través del internet. Claro que no es lo mejor. La Biblia claramente nos dice allá en Hebreos capítulo 10, en los versículos 24, 25, que no dejemos de congregarnos, que es muy importante la comunión entre los cristianos, el poder edificarnos unos a otros, el poder orar juntos, el poder pedir por nuestras necesidades y recibir confort de los demás, así como también ayudar a los débiles y a los que están pasando por pruebas fuertes. Y en este tiempo, pues ciertamente sí estamos pasando por pruebas fuertes, no solamente de salud, puesto que sí hay una pandemia fuerte. En nuestro caso, del grupo y de amigos y de conocidos, pues sí hemos tenido ya conocimiento de más o menos 9, 10 muertes, lo cual pues sí nos apena profundamente. Pero además también está la cuestión económica, que con la pandemia pues nuestro México ha sufrido económicamente de una manera muy fuerte, y muchas personas están teniendo problemas económicos. Pero Dios, que en su misericordia manda esto, provoca esto, permite esto, para que finalmente como mundo sin Dios volteemos a Dios, clamemos a Él, nos arrodillemos para pedir clemencia al Dios Todopoderoso. En estas últimas décadas ha salido mucho la filosofía de Dios está muerto. Bueno, pues Dios no está muerto, está trabajando intensamente en este mundo para beneficio de aquellos que se irán al cielo con Él a pasar la eternidad, los elegidos de Dios. Y pues mientras estamos en la tierra, predicamos la palabra, instamos a diestra y siniestra que vengan a Cristo, que se apoderen de la vida eterna que es gratis en Cristo y que Él ya la pagó a nuestro favor en la cruz para que nosotros no tuviéramos que pagarla, porque no podríamos pagarla y estaríamos destinados totalmente al infierno, a estar sin Dios por toda la eternidad. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, el cielo estaría totalmente vacío. Pero Dios, que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, pues Él mandó a su Hijo a pagar por nuestros pecados para que podamos entrar al cielo sin pecado, habiendo sido realmente borrados todos nuestros pecados en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que estamos contentos y vamos a tener un banquete esta noche, como todos los jueves, de la palabra de Dios. Estamos estudiando en estos días el libro de Gálatas, el libro de la libertad. Cristo nos ha traído a la libertad. Estábamos esclavos
esclavos tratando de seguir una ley, los 10 mandamientos, que realmente no son 10, sino se derivan como 600 y pico, y que nunca podríamos nosotros cumplir. No es tratar de cumplir la ley, es cumplirla. Y entonces, ¿para qué seguir ese camino si no podemos ni siquiera con el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, todo el tiempo. Ese lo quebrantamos todos nosotros. La ley no la dio Dios para que la sigamos, puesto que es imposible que la sigamos. Estaríamos esclavizados en un esfuerzo vano que nunca tendría éxito. Sino nos dio la ley Dios para que supiéramos qué tan alta es esa ley y corriéramos un Salvador que nos salvara de tan exigente estándar y tan terrible situación que tenemos todos nosotros. Gracias a Dios por Cristo, Señor nuestro. Estamos en el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo está precisamente hablando toda la epístola acerca de este importante, muy importante tema. ¿Seguiremos la ley o más bien correremos a Cristo por fe y apoderándonos de lo que Él hizo en la cruz, sin las obras de la ley? Inclusive hemos ya visto algunos de estos estudios, y si nos vamos al capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 10, dice lo siguiente acerca de la ley. Dice así, Gálatas, capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. ¿Quieres seguir la ley? ¿Que ese es el camino que quieres seguir? Entonces tienes que guardarla al 100%. Dice la Biblia que es maldición, no vas a llegar nunca. Y esto es lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas. Él ha tenido su primer viaje misionero a Galacia, ha ido a diferentes ciudades, allá a Listra, a Iconio, a Derbe, y ha fundado una serie de grupitos en donde él llevó las buenas nuevas del Evangelio. La salvación es por fe en el Señor Jesucristo y no por obras. Y esto lo ha recalcado mucho, se regocijaron mucho con Pablo, a pesar de que hubo gran persecución contra Pablo en ese viaje. Inclusive lo quisieron apedrear, no, lo apedrearon y lo dejaron por muerto, pero realmente no estaba muerto. Y ahora que él ha regresado a Antioquía, que es el centro del cristianismo, no Jerusalén, él se ha enterado que los judaizantes, hombres judíos que son muy celosos de la ley judía, han ido a Galacia y han hablado a todos estos grupos diciendo que lo que Pablo está predicando está mal. Ellos tienen que seguir la ley judaica, todas las ceremonias, todas las tradiciones, todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Y bueno, sí, aceptar a Cristo está bien, pero no desligarse de toda la ley judaica. Y entonces Pablo tiene que escribir vehementemente diciendo que eso está totalmente mal. Cristo nos ha dado la libertad ahora de salirnos de la ley y exclusivamente tener la salvación por fe. Eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos de Gálatas, y ahora ya estamos terminando el capítulo 4. Cómo se ha ido el tiempo en estas preciosas pláticas del libro de Gálatas. Y en esta ocasión vamos a ver Gálatas capítulo 4 del versículo 21 al versículo 5:1, el fin del capítulo de Gálatas capítulo 4, y se titula Los dos pactos.
Señor, te damos muchas gracias por poder tener la oportunidad, el gran privilegio de desplayar tu palabra, de penetrar en ella, de sacar las joyas preciosas que en esta palabra de Dios hay para nuestra vida y poder además aplicarla, poder vivir conforme a estos principios preciosos, siempre anhelando con la esperanza última de poder llegar a estar contigo por toda la eternidad, porque la vida eterna es gratis. Es gratis, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y eso nos da mucho gusto, el poder tener ya nuestro boleto al cielo, irrevocable, incondicional y sin poderse cancelar. Tú nos lo has dado y estamos muy contentos por eso. Y ahora pues queremos seguir hablando de este tema tan bonito que es que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por las personas que se han conectado para también bendecir su alma con el alimento de la palabra, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 4. Los dos pactos. Estamos hablando de Gálatas 4, que empieza en el versículo 21. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en esos versículos. Decidme, dice Pablo, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Permítanme poner un poquito más de luz para tener mejor lectura. Un segundo, por favor. Aquí está. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Otra vez, Gálatas, capítulo 4, empezando en el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores del parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos del esclavo, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo se ha pasado ya 4 capítulos vehementemente explicando que la salvación es por fe y no por obras.
Las obras nos llevan a estar esclavos, tratando siempre de llegar a la libertad y nunca consiguiendo nada. Mas Cristo nos lleva a la libertad y tan solo el creer en su sacrificio, el apoderarnos de lo que Él hizo en la cruz, con fe que Él mismo produce en nosotros, tenemos la salvación eterna y no por los esfuerzos que podríamos hacer nosotros. Y así en estos capítulos, inclusive con muchos versículos, ahí en el capítulo 3, porque no solamente habló de la predicación que él tenía, no solamente habló de su propio testimonio, de cómo el gran religioso perseguía a los cristianos, hasta que Cristo mismo lo transformó para ser el gran predicador de los cristianos, sino también utilizó el Antiguo Testamento ahí en el capítulo 3 para para fundamentar la predicación de que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4 habla de la adopción, de que los que se han apoderado del sacrificio de la cruz para sus propias vidas, ahora son hijos de Dios. Eran creación de Dios, pero ahora son adoptados según el puro afecto de su voluntad. Y no entendemos muy bien, habiendo ya Pablo disertado con tanta exactitud su predicación, el mensaje del Evangelio con mucha fuerza, ahora pone esta alegoría del Antiguo Testamento. Es probable que como estos judaizantes, estos judíos que sí conocen el Antiguo Testamento, pues necesitan todavía más fundamentos sobre la situación de que la salvación es por fe, excluyendo aún la religión judía. Aún la religión judía. Sabemos, por lo que dice la Biblia, que Dios solamente instituyó una religión. Tenemos muchas religiones, inclusive en este tiempo, pues cada cabeza es una religión. Y están, no sé, hay 50,000 diferentes sectas y diferentes iglesias y diferentes religiones. Pero Dios solamente instituyó una religión en el Antiguo Testamento. Y esa fue la religión judía. No la instituyó para que la siguieran, sino para que vieran que imposible es tomar ese camino para llegar al cielo. E inclusive fueron los judíos los que fueron comisionados para que llevaran el mensaje de Dios a todos los pueblos vecinos y fracasaron. Por lo que Dios, cuando Cristo vino, le pasó esa comisión a otro pueblo, el pueblo cristiano, que tiene judíos también, pero es un pueblo que está predicando el cristianismo, Cristo vivo. Cristo no fundó ninguna religión. Él vino exclusivamente con la misión de morir en la cruz por ti y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este pasaje de Gálatas, en el capítulo 4, empezando en el versículo 21, Pablo va a ponernos una ilustración del Antiguo Testamento para contrastar la gracia de Dios con la ley, la fe con las obras, la filosofía humana con la gracia divina. Y bueno, aquí en el versículo 24 de este Gálatas, hay una palabra que tenemos que especificar bien, que dice aquí alegoría. En realidad es
Pues triste que hayan puesto esa palabra, porque en realidad no es la palabra correcta que debiera ser. La alegoría toma una historia ficticia que da un significado que está escondido. Por lo tanto, no es eso lo que Pablo va a poner. Podríamos hablar que es una figura, pero tampoco, porque una figura habla de algo que no necesariamente es literal. En realidad, la palabra exacta que debería estar ahí es la palabra analogía. Va a poner una analogía, una historia verídica del Antiguo Testamento con un significado espiritual. Una similitud de dos cosas que se pueden comparar para tener enseñanza espiritual. Y eso es lo que hace Pablo. En el versículo 1, versículo 21, dice Pablo: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí la palabra ley en toda la Biblia realmente está hablando de la palabra de Dios, de todas las leyes del Antiguo Testamento y muchas del Nuevo Testamento. Pero en este específico versículo está hablando del Pentateuco, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, en donde él habla de la ley. Ahí están puestas las ordenanzas de Dios en cuanto a la ley judaica. ¿Están ustedes bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Pero pues la ley es increíblemente exigente y ninguno de nosotros, ningún ser humano jamás ha podido el seguir estrictamente la ley. Mateo capítulo 5, que habla del sermón de la montaña y que quiere decir y que quiere poner ahí precisamente el estándar de Dios. Y vemos que es un estándar muy, muy alto. Capítulo 5 de Mateo, empezando en el versículo 17, dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley, para cancelarla, para quitarla, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, supuestamente los escribas y fariseos eran los grandes religiosos, que eran los que estaban purificados, los que realmente estaban muy cerca de Dios, pero dice Dios, pues ni aun ellos. Si vuestra justicia no fuese mayor, mucho mayor que la que ustedes piensan que es la correcta, pues no entraréis en el reino de los cielos. Y en ese sermón de la montaña, un poquito más adelante, Jesús mismo les pone un ejemplo para que vean de qué se trata la ley. Y dice aquí Mateo 5:21, Mateo 5:21 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que
le diga fatuo, quedará expuesto al infierno eterno. Un poquito más adelante vuelve a decir, oísteis que fue dicho a los antiguos, Mateo 5:27, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa es la ley. La ley es una cosa interna, nuestras actitudes, no las cosas externas. Las cosas externas deben de ser el resultado de lo que traemos adentro. Y pensamos que la ley es externa. No matarás, yo no mato a nadie. Yo no he quebrantado esa ley. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos ya quebrantado esa ley? Esa es la ley de la cual se refiere aquí Pablo. ¿Sabéis la ley? ¿Conocéis la ley? ¿No habéis oído la ley? Y bueno, para que Pablo pueda poner las cosas en un contexto inclusive más sencillo para los judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos conocían todas estas historias del Antiguo Testamento, de Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Moisés, y entonces él les pone una analogía. Vamos a ver tres cosas en este pasaje de Gálatas, empezando en el versículo ahora 22, en donde lo primero que vamos a ver es el fondo de la historia antigua, que son los versículos 22 y 23. El historial, él toma una historia real del Antiguo Testamento para enseñarnos una doctrina bíblica importante, que es la que he estado discutiendo en este libro de Gálatas, que la salvación es por fe y no por obras. Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Abraham fue la persona que Dios escogió y sacó de Ur de Caldea para llevarlo a una tierra nueva, a la tierra prometida. Y ahí en Génesis 12 le dice Dios a Abraham que habrá una gran descendencia de Abraham, cual la arena que existe en el mar. Y bueno, así ha sido. Entonces los judíos conocían perfectamente el nombre de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre Abraham. Y aquí dice que Abraham tuvo dos hijos. En realidad tuvo muchos más hijos después de que su esposa Sara se murió. Pero aquí está hablando de cuando todavía estaba Abraham con Sara, su mujer. Tuvo dos hijos. Y bueno, vamos a hablar de Abraham. Todos conocían a Abraham. Es el padre Abraham. Pero ¿qué dice Juan el Bautista? Mateo 3, versículo 9. Mateo capítulo 3, versículo 9. No penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mismo Jesús en Juan 8 dice lo mismo a los fariseos y a los judíos que se orgullecían por tener a Abraham por padre. Juan 8, en donde los judíos le dicen a Jesús, en el versículo 8:39, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes piensan que son hijos de Abraham, pero
en realidad eso es nada más según la carne y no según la fe de Abraham. Entonces, pues ellos sí conocían mucho a Abraham y por eso Pablo toma esta analogía de Abraham. Abraham con su mujer Sara habían recibido la promesa en Génesis 2 que de Abraham vendría una gran multitud, pero Abraham no tenía hijos y ya tenía 65 años cuando salió de Ur de Caldea. Dios le había prometido descendencia, Abraham le creyó, pero pasaron los años y la verdad es que pues el hijo, un hijo cuando menos, pues no llegaba. Nos vamos a a Génesis capítulo 15 en los primeros versículos. Génesis 15, versículo, déjame ver si es el versículo 1. Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, y mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Así será tu descendencia. Esa es la promesa que Dios tenía para con Abraham. Y Abraham era un hombre de fe. Él le creía a Dios. Los años pasaron y entonces Abraham ya no tenía 65 años, sino tenía 75 años y después tenía 85 años y ese hijo no llegaba porque su mujer Sara era estéril, 10 años menor que Abraham. Entonces, cuando Abraham tenía 86 años y Sara 76 años, pues ya estaban un poco desesperados de que no iba a llegar el hijo de la promesa. Fue Sara la que le propuso a Abraham, según la costumbre de esos pueblos, que Abraham se llegara a la sirvienta de Sara para que de allí viniera descendencia. Eso lo vemos en el capítulo 16 de Génesis, que dice así: Sara, mujer de Abraham, versículo 1 de Génesis 16, no le daba hijos, y ésta tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, porque el nombre de Sara primero era Sarai: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces sí tuvo Abraham un hijo, más o menos a la edad de 80 y tantos años, y este hijo se llamaría Ismael. Pero fue un hijo según el esfuerzo humano, según las ideas que ellos tuvieron de que Abraham tuviera un hijo, porque de otra manera pues no había nada. Bueno, pasó el tiempo y fue hasta la edad de 100 años. 100 años tenía Abraham esperando que Dios sí le cumpliera la promesa de un hijo con su mujer Sara. Y entonces Sara concibió. Ella tendría ya 90 años y concibió
porque ella también pues tuvo fe de que Dios le daría lo que él había prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por lo cual también la misma Sara, Hebreos 11, 11. Siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces Abraham ahora tenía dos hijos, el hijo de Agar y Abraham, Ismael, y el hijo de la promesa de Sara y Abraham, que se llamaría Isaac. Y él agarra esta historia para que nosotros tengamos doctrina bíblica sobre este tema del cual está hablando Pablo. Abraham tuvo dos hijos, pero no se va a referir a hablar de la descendencia genealógica de Abraham, sino más bien de quién son esos hijos, uno de Agar y uno de Sara, y se va a referir a ellas dos, a las madres de estos muchachos. El hijo que vino según la carne y el hijo que vino según la promesa. Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. En realidad, pues fue Sara y después se lo pasó a Abraham, que no tuvieron suficiente fe en Dios y se desesperaron para que llegara este niño Ismael a través de la sierva de Sara, que se llamaba Agar. Eso ha traído muchos problemas, porque finalmente Ismael ha sido el padre de los árabes. Y durante todo este tiempo, desde ese entonces hasta nuestros días, vemos que Israel, el pueblo de Israel, allá en el Medio Oriente, y los árabes, pues han tenido muchas broncas. Descendencia de la carne y descendencia de la promesa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que estar quietos y saber que Dios es Dios? Salmos 46, 10. Y si Él nos ha prometido algo, pues esperar. Queremos y debemos desarrollar paciencia. Nosotros queremos tener paciencia, pero la queremos ahorita, en este segundo. Y entonces cometemos muchos errores. Nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero bueno, la enseñanza aquí es de que estas dos mujeres vendrían dos pueblos diferentes, uno según la carne, otro según la promesa. Y esta es el fondo de la historia de la cual Pablo va a usar para esta analogía que él quiere hacer. Como número dos, el número uno fue el fondo de la historia del Antiguo Testamento que acabo yo de decirles en cuanto a Abraham con estas dos mujeres, su mujer Sara y su otra mujer que se llamó Agar, sierva de Sara. Número dos, la analogía misma. ¿Qué nos quieres decir, Pablo, con esta historia que conocemos? Nosotros hemos leído Génesis, nosotros sabemos qué pasó con la historia de Abraham y cómo finalmente en el capítulo 21, después de tener ya 100 años, llegó el hijo de la promesa. Pero había cometido el error años antes, como 15 años antes, de tener un hijo con Agar. Y entonces tenía un niño de 15 años, no sé, 18 años, y un recién nacido que era el hijo legítimo de Sara. ¿Cuál es la analogía? Bueno, él toma esa historia para hablarnos de dos pactos. Los dos pactos que Dios tiene para con el hombre. Versículo 24 al 27, vamos a ver la analogía, lo cual es una alegoría, pero ya les dije a ustedes que no es una alegoría, es una analogía.
Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar en el monte Sinaí, en Arabia, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Primero habla del pacto de la ley. Nosotros recibimos la ley en monte Sinaí, Dios se la dio a Moisés para que nosotros supiéramos el estándar de Dios. Esto es lo que yo exijo. Yo soy perfecto y exijo perfección. Es un pacto de esclavitud, porque nunca podríamos salir de él. Y me recuerda a Martín Lutero, cuando totalmente desesperado decía que odiaba a Dios, porque no tenía salida. Y a su mentor le decía, yo veo que estoy en una prisión, en un cuarto que no tiene puertas, no tiene salida. Una pared es Dios es perfecto. La otra pared es que Él me da esa ley a mí para que la siga. La tercera pared es de que yo no la puedo seguir porque es una ley totalmente inalcanzable. Y la cuarta pared es de que estoy condenado porque soy un gran pecador y nunca conseguiré llegar a Dios. Eso es lo que él decía y se sentía totalmente desesperado por no encontrar la salida, que después la encontró al estar estudiando con sus estudiantes allí en Wittenberg, el libro de Romanos. Encontró un versículo en Romanos que después lo vio ya por toda la Biblia, pero ahí fue cuando vino la luz. Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá. Nosotros obtenemos el cielo no siguiendo la ley. Estaríamos en un cuarto sin salida, esclavos para siempre, sino viendo hacia arriba, en donde sí está abierto el salir por la puerta de arriba. La fe en Cristo. El justo por su fe vivirá. Así que el pacto que fue dado en monte Sinaí, ahí a Moisés, el cual da hijos de esclavitud, este es Agar. Dice, esta mujer que tuvo un hijo en la carne es como el pacto de esclavitud, el seguir la ley que no podríamos jamás seguirla. ¿Para qué te vas por ahí? No vas a llegar nunca, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén religiosa, la de los fariseos, la de los escribas. En nuestros días todas las religiones protestantes, católicas, sectas, lo que tú quieras, que no te llevan nunca más que a esclavitud, porque no puedes agradar a Dios. El hombre con su carne no puede agradar a Dios, dice Romanos 8, versículos 7 y 8. Ni tampoco quiere. No es por ahí. Dios no quiere que sigamos una religión. Dios quiere que tengamos una relación directa con Él, en donde nos apropiamos de lo que Cristo hizo en la cruz y entonces somos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Pero la otra, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros los cristianos, es libre. Dios quiere que tú te apoderes de la Jerusalén de arriba. Por eso dice en Juan 3:3, Nicodemo,
Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. En otra versión, quizá un poquito más exacta, de cierto os digo, que el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. La Jerusalén espiritual, la Jerusalén celestial, la que ahora los cristianos que tenemos a Cristo como el Salvador y dueño de nuestra vida, podemos ya gozarnos viviendo aún en este mundo una vida abundante, llena de alegría, llena de contentamiento, a pesar de las cosas que estén pasando allá afuera, y con la esperanza de que un día esa Jerusalén de arriba llegará a la tierra y será la Jerusalén en donde nosotros vamos a vivir con Cristo allá en la eternidad. La Jerusalén de arriba. Eso lo puedes leer en el Apocalipsis, los últimos capítulos 21 y 22, que describe precisamente esa ciudad celestial de Jerusalén que bajará del cielo a un cielo nuevo, a una tierra nueva, porque la primera tierra y el primer cielo pasaron. Allí no habrá muerte, allí no habrá dolor, allí no habrá lloro. Estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y de esa Jerusalén se habla, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es libre. El versículo 27 concluye la analogía diciendo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este es un pasaje de Isaías capítulo 54, versículo 1, que se escribe para los judíos que están ya en cautiverio en Babilonia y proporcionarles aliento, proporcionarles consuelo de lo que les ha pasado al pueblo judío por no atender las cosas de Dios por tantos siglos. Pero también se refiere a nosotros, da júbilo, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque el nacimiento será celestial. El nacimiento viene de Dios, viene de la gracia que Él derrama sobre los que Él tiene ya preparados para vida eterna. Más son los hijos de la desolada, el mundo entero que está allá afuera, que piensa con su esfuerzo, que piensa que es bueno, que piensa que ya mero llega a los estándares de Dios, le falta un poquito, pero finalmente nunca llegará. La ley los tiene como esclavos. Y esa es la gran historia que tenemos en nuestros días como en los días de Abraham. La salvación es por la promesa de Dios. Él es el que nos busca. Él es el que nos convierte. Él es el que nos lleva hacia la vida eterna. A aquellas personas que Él ha predestinado que sean sus hijos, adoptados según el puro afecto de su voluntad. No es nuestro esfuerzo propio lo que nos va a llevar al cielo, nunca lo haría. Un solo pecado y tú no entras al cielo. Y no hay manera que con muchas obras pudieses pagar por un solo pecado. No es así. El pecado solamente se paga con sangre. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. Y por eso Cristo tuvo que hacerlo por ti, porque tú nunca podrías hacerlo. Dios sabía, Él fue el que abrió la puerta, Él trajo la solución, Él es el que hace así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere que tú vengas a Cristo, te apoderes de lo que
Dios hizo en Cristo en la cruz y tomes tu boleto al cielo gratuitamente. Esa palabra gigantesca que está en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente, gratis, según la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, pues la tercera cosa, para terminar este estudio el día de hoy, la primera vimos la historia del Antiguo Testamento, de donde Pablo quería sacar la enseñanza bíblica. Vimos la analogía de los dos pactos, el pacto de esclavitud, el pacto de la promesa, y ahora vemos la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar eso para nuestra propia vida? ¿Qué me quieres decir, Pablo? Y esto lo vemos en los siguientes versículos, versículo 28. Así que, hermanos, y aquí Pablo está mandando a los Gálatas lo que ya ha dicho varias veces en la carta: hermanos, ustedes están conmigo, ustedes ya recibieron a Cristo, ustedes se apoderaron del mensaje y sois salvos por medio de la fe. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón, que se ha apoderado del sacrificio de la cruz para sí, es como Isaac, hijo de la promesa. El pacto de la libertad, no el pacto de la ley, dice Pablo aquí. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham, somos hijos espirituales de Abraham. En ese sentido, pues somos judíos. Aunque el pueblo judío realmente ya no es el que tiene en estos momentos la comisión de Dios. Pero dice Gálatas precisamente que en el capítulo 3, en el versículo, creo que es el versículo 6, que nosotros somos hijos de Abraham. Déjame ver, capítulo 3, versículo. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 6. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así es. Y entonces somos los hijos de la promesa. Pero como hijos de la promesa hay algunas cosas que tenemos que saber, han pasado y seguirán pasando para con nosotros. En este mundo enemigo de Dios, en este mundo, territorio totalmente enemigo, en donde nosotros estamos como embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros para que algunos vengan a tener el pasaporte divino y sean ciudadanos del cielo. ¿Qué cosas? Hay 3 cosas que aquí se mencionan fuertemente en estos últimos versículos del capítulo 4 y que podemos usar como la aplicación de lo que ha estado diciendo el apóstol Pablo. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ismael empezó a perseguir fuertemente a Isaac. El que había nacido según la carne empezó fuertemente a tener persecución contra Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 9. Déjame ver, pero creo que estoy bien. Capítulo 21, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Había persecución contra la promesa. Así también ahora, todos los que son en Cristo Jesús,
padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Mateo 5:10. Bienaventurados cuando os persigan y os vituperen a causa de mi nombre, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Así persiguieron antes a los profetas también. Y bueno, el mismo Jesús, cómo lo persiguieron los de la ley, los de la carne, los hijos de Agar, en donde realmente pues lo llevaron hasta la muerte, lo llevaron hasta la muerte. Eso es lo primero que vemos como consecuencia de ser como Isaac, hijos de la promesa. Pero hay dos cosas más, porque dice, más que dice la Escritura, versículo 30, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Bueno, básicamente, y ya lo vimos la semana pasada, nosotros tenemos la herencia de Jesús. Lo vimos en el capítulo 8 de Romanos, en donde nosotros somos herederos, porque somos hijos de Dios, y los hijos son los que reciben la herencia. Romanos capítulo 8, déjame ver, Romanos capítulo 8, creo que será como... y si hijos, 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos la herencia de Dios, el universo mismo, todas las cosas materiales, pero más importante, las cosas espirituales. Nuestra mansión en el cielo para pasar con nuestro Padre toda la eternidad. Es la consecuencia de ser el hijo de la promesa y no el hijo de la carne. Bueno, y la tercera cosa que vemos aquí en el siguiente versículo, de manera, hermanos, versículo 31 de Gálatas 4, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos pide fidelidad, Dios nos pide perseverancia, Dios nos pide que continuemos nuestro camino al cielo teniendo todas las promesas de Dios. Ahí en Mateo 24, creo que es el versículo 14, Mateo 24, 14, el que persevere hasta el fin será salvo. Como que no le entendemos muy bien a ese versículo, pero en realidad es al revés. Todo aquel que es salvo permanecerá hasta el fin, perseverará hasta el fin, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Así que la fidelidad que Dios produce en nosotros, porque Él es el que la hace, yo jamás podría ser fiel. Yo soy un pobre pecador que no puedo tener constancia en las cosas, ni determinación, ni tampoco perseverancia. Él es el que lo hace en nosotros hasta el fin. Así es, maravillosas cosas de ser hijos de Dios por adopción. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que podemos contrastar, dice Pablo, el camino de la ley con el camino de la gracia, el camino de las obras con el camino de la fe, el camino del hombre con el camino de Dios. Y contrastar a Agar con Sara, a Ismael con Isaac,
a los hijos de Satanás con los hijos de Dios, los mandamientos con la promesa, la ira de Dios contra su misericordia, la esclavitud contra la libertad, el pacto antiguo con el nuevo pacto, Sinaí con Sión, la Jerusalén celestial, el Jerusalén presente con la Jerusalén de arriba, la carne con lo espiritual, el rechazo con la herencia, la pérdida, la perdición con la salvación. Y así Pablo vuelve otra vez a recalcar con gran fuerza que lo que él está predicando es lo que Dios le dijo que predicara. Se lo dio allá en Arabia en esos primeros años de su conversión y después lo confirmó con los apóstoles allá en Jerusalén. Y fue por todo, principalmente con los gentiles. Él era el apóstol de los gentiles llevando este mensaje. Y este es el mensaje de hoy. La salvación es gratis, la salvación es muy fácil de obtener, fácil entre comillas, porque tienes que desplazar a tu yo. Tienes que reconocer de que eres un gran pecador, no un pecador, un terrible pecador que nunca entrarás al cielo. No me importa que confieses tus pecados, porque es más que confesar. Tienes que venir a Cristo, confesar tus pecados, arrepentirte de ellos y apoderarte del regalo de Dios, de la vida eterna. Él quiere que tú te vayas al cielo. Es posible que tú, que me estás escuchando, ves el vacío de tu corazón. Ves que realmente te falta algo, que nunca lo podrás obtener en la tierra. La tierra no te va a poder dar lo que no tiene. Y traes un hueco del tamaño de Dios. Dios quiere llenar ese hueco. Ven a Cristo. Él murió por ti en la cruz, exclusivamente por ti. Y Él quiere que tú tengas tu boleto al cielo. Gratis, no hay nada que hacer, sino sencillamente aceptar el pago de la cruz para tu vida. Esta noche yo quiero que tú hagas esa oración conmigo, que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón, que Él sea tu Salvador, que te salve de la terrible situación en donde estás y que nunca te llevaré al cielo. Él la resolvió. Él quiere que vengas a Cristo y agarres tu boleto al cielo. Hay un versículo que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón a Cristo. Él quiere que en esta misma noche tú tengas tu boleto al cielo. Díselo, abre tu corazón. Él está listo para entrar a tu corazón. Vamos pues tú y yo a hacer una pequeña oración y tú se lo vas a pedir. Yo te guío con algunas palabras que no son mágicas, sencillamente es pedirle esto a Dios. Y tú en el silencio de tu corazón, repite la oración conmigo. Habla, ábrete con Dios. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Una carga muy, muy pesada. Y vengo a pedir perdón. Vengo arrepentido porque tú no eres el todo de mi vida, cuando así fue lo que tú diseñaste. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Entra a mi corazón y siéntate en el trono de mi vida.
regálame la vida eterna. Desplaza ese yo gigantesco que traigo y que me hace tanto daño. Y siéntate tú en el trono de mi vida. Hazlo ahora mismo. Yo quiero tener la salvación que tú pagaste por mí en la cruz. Yo quiero tener la vida abundante que tú dices se puede tener aquí en la tierra. Dámela, Dios. Entra a mi corazón. Ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa pequeña oración conmigo, la Biblia dice que tú tienes vida eterna. Que un pequeño bebé ha nacido en tu corazón. Y que Dios quiere que crezca y que vaya entendiendo mejor todo lo que Dios quiere y tiene para ti. Desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El bebé necesita leche. La palabra de Dios es la leche. Y si tú hiciste la oración conmigo, ponte a leer el Evangelio de Juan. El primer libro de la Biblia. Búscalo, está muy adentro en la Biblia, el Evangelio de Juan. Habla del gran amor de Dios para contigo. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí estamos todos los jueves para que tú poco a poco vayas conociendo estas grandes doctrinas de Dios en una aventura preciosa que nos llevará hacia la meta final, que es el cielo. Me da mucho gusto con la persona que te invitó. Pregúntale. Dios no es un Dios de confusión. Él te contesta todo. Y la Biblia es el libro donde está su mente para nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana. El jueves que entra estaremos aquí nuevamente para empezar el capítulo 5 del libro de Gálatas, en donde Pablo continúa con el tema: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez al yugo de esclavitud, por favor, dice Pablo. Buenas noches. Dios los bendiga.